Hola, hola, hola. Miren, hoy vamos a hacer esta linda pulsera. Vamos a trabajar la técnica espiga tubular con mostacilla checa, número 10, marca Preciosa, y vamos a estar trabajando esta técnica. Estos son nuestros materiales. Vamos a estar usando hilo afta calibre 60, número 60, una aguja mostacillera número 10. Vamos a estar trabajando con mostacilla número 10 de la marca Preciosa, un broche de presión, miren este, es un brochecito de presión, dos argollas y estos serían nuestros materiales. Bueno, vamos a usar 5 colores de mostacilla número 10 en Preciosa. Esto va a ser 2 colores para hacer la división entre estos 3 colores, y con estos 2 colores vamos a hacer un ajedrez, como le mostraba al principio la pulsera. Recuerden que es espiga tubular y la vamos a estar trabajando con mostacilla. Bueno, acá ya tengo mi aguja enhebrada. Yo normalmente siempre enhebro 1 metro, que esto nos da como para trabajar un buen rato cuando es un tejido así largo y no se nos enreda tan fácil. Entonces aquí cogí, vamos a empezar con 4 azules, las bajamos, vamos a dejar acá un espacio para poder hacerle nuestra agarraderita, nuestro enlace en la parte de atrás. Vamos a coger 4 y miren acá, nos devolvemos por 2. Como este va a ser de 4, entonces vamos a hacer 4 veces esto. Después de que tengamos acá, bajamos, bajamos, miren acá, y volvemos a colocar otras dos y bajamos. Miren acá. Jalamos y subimos. Vamos a hacer esto 4 veces porque nuestro tejido va a ser de 4. Si fuera más grueso, lo haríamos de 6, de 8, bueno, de las que ustedes quieran hacerle. Acá. Y subimos. Miren acá. Apretamos, siempre debemos apretar para que nos quede bien el tejido. Miren acá, 4. Acá ya vamos a cerrar, pues es para que nos quede bien delgada esta espiga tubular. Entonces lo que vamos a hacer es cerrarlo. Entonces tenemos este acá abierto y lo vamos a cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Hacemos que las dos esquinas, los dos extremos se unan y los vamos a cerrar. Entonces sería de la siguiente forma. Miren acá, me meto por a las dos de un extremo, del extremo contrario donde sale el hilo. Miren acá. Y siquiera le hago 2 o 3 lazadas para que nos quede bien cerrado y no se nos vaya a desbaratar. Acá subo por las otras 2. Miren acá. Y vuelvo y repaso acá.
siempre apretando para que no se nos abran nuestro tejido. ¿Listo? Acá nos queda esta punta, que es la que vamos a usar para hacer nuestra argollita para poner el broche. Y acá quedaría así. Miren acá. Ahora cogemos dos azules y nos metemos por la que sigue. Miren acá, por la que sigue de donde sale nuestro hilo. La acomodamos y subimos por la que sigue. Miren acá, muy bien. Recuerden que lo pueden hacer de muchas más. Acá la estoy haciendo de 4, pero la pueden hacer de todas las que quieran, de 6, de 8. Bueno. Después de acá, miren, vuelvo y cojo 2 y me meto por la que sigue. Me meto por la que sigue. Voy organizando y como ya voy a cerrar vuelta, subo por la que sigue y la que monté primero, o sea, por 2. Subimos por 2. Acá y acá, para cerrar ya vuelta. Y nos quedó así. Ya se le ve la formita de tubo, mírenlo ahí. Acá lo estoy haciendo con hilo negro, pues para que ustedes lo puedan percibir bien. Pero la idea es hacerlo con un color claro para que no se les vea tanto estos hilos que se ven acá, pero de igual forma va quedando muy lindo. Ahora empezamos otra vuelta. Otras 2 azules y nos metemos por la que sigue. Realmente este es muy sencillo. Es muy repetitivo como todos los tejidos, pero realmente es muy sencillo porque no tiene ninguna vuelta rara. Y subimos por la que sigue. Apretamos siempre para que nos vaya quedando bien nuestro tejido. Cogemos otras 2 y nos metemos por la que sigue. Organizamos, apretamos. Miren acá. Y como ya vamos a cerrar vuelta, entonces subimos por 2. Ven acá, subimos por 2. En este estilito vamos a hacer 6 de un color. Bueno, hagámoslo así. 5 de un color y ya hacemos nuestro ajedrez para dividir los colores. Yo le digo ajedrez cuando son como negro blanco o 2 colores así como intercalados. Bajo, subo por la que sigue, apretando siempre para que nos vaya dando el tejido. Lo volteo, miren acá, cojo otras 2, bajo por la siguiente y subo por 2 porque ya voy a cerrar esta vuelta. Subo por 2, miren acá, y ya quedó cerrada nuestra vuelta. Miren acá, se va empezando a ver el tubo, va quedando muy muy bonito. Realmente se ve súper lindo. Ahora, como vamos a empezar a hacer el ajedrez para dividir los colores, yo voy a poner uno negro y uno blanco y me meto por la que sigue, así, subo por la siguiente, apretando siempre, recuerden, para que nos vaya quedando bien. Como es ajedrez, aquí tengo negro, blanco, acá seguiría
Ve acá, perdón, acá tengo blanco, negro, acá seguiría negro, blanco. Entonces así en ese orden cojo nuestras mostacillas número 10 y la meto por este lado. Miren acá, bajo por la siguiente y va quedando así. Como ya vamos a cerrar vuelta, subo por dos, por un azul y la negra que la coloqué en la vuelta pasada, y subo. Miren, ahí va quedando nuestro tubo, realmente va quedando muy bonito. Vamos a hacerlo de nuevo. Cojo, ya como el ajedrez acá fue negro blanco, entonces voy a coger blanco negro, y miren acá, me meto por la siguiente, solo por una, salgo apretando, organizando aquí, ¿ven? Y subo por la siguiente. Miren acá. Acá como coloqué negro blanco, entonces seguiría blanco negro. Y ahí nos va dando el ajedrez. El ajedrez lo vamos a hacer de 3. O sea, acá, esta es nuestra segunda vuelta. Vamos a hacer 3 vueltas en nuestro ajedrez para que se vea una bonita división. Listo. Acá ya quedó. Y como vamos a cerrar vuelta, subimos por 2, por la negra y por la blanca. Miren acá. Acá, miren. Subimos por la negra y la blanca porque ya vamos a cerrar vuelta. Listo. Así va quedando nuestra espiga tubular. Miren qué bonita. También la pueden hacer en Miyuki de la misma forma y queda también muy bonita. Bueno, acá como cogimos blanco negro, entonces vamos a colocar negro blanco. Cogemos negro blanco con nuestra mostacilla 10, salimos, bajamos por la negra, apretamos, subimos por la blanca, miren acá, colocamos, acá colocamos blanco negro, entonces ahora vamos a colocar negro blanco, y bajamos por una. Como ya vamos a cerrar vuelta, subimos por 2, por la blanca y por la negra. Mírenlo acá. Así va quedando nuestro tejido. Recuerden que este se llama tejido tubular espiga. También se puede hacer con Miyuki, con Delicas, queda muy bonito. Y vamos a seguir nuestro segundo color. En este caso voy a poner verde. Yo elegí acá un verde brillante. Esta es mostacilla número 10 de la marca Preciosa, que es calibrada, entonces nos va a quedar perfecto el tejido. Listo, ahí puse 2, voy a poner otras 2 acá. Bajo por esta. Subo, ya voy a cerrar, subo por negra y por verde. Mírenlo acá. Porque ya voy a cerrar vuelta. Listo. Ahí vamos a colocar otras 2. Vamos girando nuestro tejido para que se nos acomode más fácil nuestras mostacillas y nos quede nosotros también más fácil de trabajar. Acá abajo por una de las verdes que coloqué al principio y subo por una verde.
acá. Acá coloco otras dos. Y bajo por una verde. Como ya vamos a cerrar la vueltica, subimos por las dos verdes que habíamos puesto. Y ahí cerramos vuelta. Y miren cómo va quedando nuestro tubular. Bueno, aquí colocamos ya nuestro otro ajedrez para dividir los tres colores que vamos a usar. Y por último está el azul. El azul, vamos a mirar acá, bajamos, ponemos dos, bajamos por la que sigue, subimos, ponemos otras dos de nuestro siguiente color, en este caso es azul. Recuerden que lo pueden hacer de los colores que quieran, la combinación que quieran, todo eso va a quedar muy bonito. En este caso tenemos tres colores separados con un ajedrez. Y subimos por dos porque ya vamos a cerrar vuelta. Mírenlo acá. Y así va quedando nuestra pulsera. También se pueden hacer collares, aretes, todo lo que ustedes quieran con esta puntada, se ve súper bonita. Bueno, miremos acá, bajamos por una. Subimos por la azul que colocamos en la vuelta anterior. Vamos girando, colocamos dos azules, bajando por la que sigue. Y subimos por las dos azules porque ya vamos a cerrar vuelta. Mírenlo acá. Listo. Acá vamos a hacer la otra vuelta. Bajamos por la azul que sigue. Subimos por la siguiente. Mírenlo acá. Cogemos otras dos. Bajamos por la que sigue. Y como vamos a cerrar vuelta, subimos por dos azules. Bueno, miren aquí cómo ya va nuestra pulsera. Recuerden que este es espiga tubular. Miren cómo va. Vamos a hacer nuestra última vuelta, nuestro último tramo de color, ya para hacerle las orejitas, para ya ponerle el broche y terminar nuestra pulsera. Bueno, acá vamos con el verde. Recuerden que la pueden hacer en cualquier color, también las pueden hacer en delicas, pueden hacer más vueltas, o sea, acá yo hice 4, pueden hacer 6, 8, 10, bueno, las que quieran, para que les quede más grueso el tubo. Yo acá lo quise hacer delgado para que me quede bien delicado. Acá salí en la blanca, la segunda, entonces por ende tengo que subir 2, ya para cerrar vuelta. Por acá. Listo. Seguimos con verde. Y ahí cerramos vuelta. Vamos a empezar vuelta. Meto por la verde. Salgo por la verde. Subo por la verde. Bajo por la verde. Por la siguiente.
Vamos acomodando, vamos apretando para que nuestro tejido nos vaya quedando templadito. Ya como a cerrar vueltas, subo por las dos verdes. Acá. Muy bien. Así va quedando. De nuevo. Vamos a subir. Ay, perdón, vamos a bajar dos. Vamos a poner dos. Subimos una. Otra vez miren acá. Está así. Paso por la verde. Por la siguiente donde sale nuestro hilo. Y aquí como voy a cerrar vuelta, subo por dos. Miren acá. Así va quedando nuestro tejido. Este es súper bonito. Recuerde que pueden encontrar todos los productos en nuestra tienda, en Piedrarte. Estamos acá en Colombia. Hacemos envío a todo Colombia. Acá subimos. Ponemos dos. Bajamos. Y como vamos a cerrar vuelta, subimos por dos verdes. Siempre que vamos a cerrar, subimos por dos verdes. O subimos por dos, pues, el color que tengamos. Acá ya llevamos 4, 1, 2, 3, 4, nos falta la última. Vamos a hacerlo así. Para ya hacer nuestro final. Bueno, si en algún momento tienen que rematar porque ya se les va a acabar el hilo, lo que hacen es muy sencillo, pierden el hilo, se van por todas, por todo, enlazando el hilo que tenemos y ya al final cortan. Tienen que estar muy pendientes por donde pues finalizaron en esta parte de acá para que salgan por la misma y no pierdan el tejido, no pierdan el sentido del tejido. Listo, acá ya terminamos, finalizamos. Entonces vamos a hacer la orejita. ¿Cómo la hacemos? Nosotros acá terminamos, a ver, miremos acá a ver si se ve mejor. Acá se ve mejor, vamos a hacerlo por este lado. Bueno, vamos a hacer entonces la lazadita acá para que el hilo y hacer el nudo corredizo. Si ven no nos vamos por el lado, sino que nos vamos diagonal. Entonces, metemos por ahí, cogemos 5, miren, yo cogí 5 y meto por ahí para poder hacer nuestra orejita, mirenla acá. Vuelvo y repaso siquiera 2 o 3 veces para que no se nos vaya a zafar, porque recuerden que ese es donde va el broche, donde vamos a hacer la fuerza. Entonces pues para que no vayan a dañar, esperen que aquí se me estaba, listo. Y voy a salir por la otra parte, miren acá, ahí hago como empiezo como a pasar por las mostacillas para poder salir a la otra parte y repasarla. Entonces hagamos acá, miren, la meto por la otra derecho, me voy derecho para hacerle varias repisadas, varias pasadas para que no se nos vayan a desbaratar, porque recuerden que este es donde va a ser la fuerza, porque ahí va a ir la argolla y nuestro broche. Entonces para que no se nos, a ver, pasemos por acá, miren, pasar por acá, recuerden en suscribirse para que les llegue la campanita, activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que vamos a hacer nuevos tutoriales.
Acá vamos a salir otra vez y vamos a dar otra repisada por acá. Miren, pasamos por todas otra vez para que nos quede fuerte nuestra orejita, que es la que va a recibir toda la fuerza del broche y no se nos vaya a desbaratar. Después de que hacemos esto, yo voy a bajar otro poquito, miren acá, voy a bajar otro poquito para hacer una lazada. Ya acá va quedando apretado porque como hemos pasado varias veces por ahí, entonces él ya acaba quedando apretado. Pero acá bajé más y acá le voy a hacer una lazada, miren acá, una lazadita como por el lado, acá sí. Acá vamos así, ya hicimos nuestra lazada y lo que voy a hacer es bajar otro poquito para ya cortar. Listo, ahí ya cortamos, cortar con este cortafrío bien a ras para que no se quede viendo. Listo, miren cómo queda. Acá ya le había hecho la otra orejita, acá esta orejita, y vamos a proceder a colocarle el broche. En este caso yo usé un broche de presión que es muy fácil realmente para ponérselo la persona directamente y no necesita ayuda, entonces pues a mí me encanta este tipo de broches. Acá lo tenemos, vamos a colocarlo acá. Con dos pincitas nos vamos a ayudar. Esta es una pincita de picoloro, dos pincitas picoloro realmente. A mí me encantan porque nos dejan, se deja poner muy bien como el agarre, realmente tiene muy buen agarre para cosas como así pequeñitas que vayamos a colocar. Acá tenemos nuestra otra argolla y vamos a colocar al otro lado de nuestro broche. Listo, así queda nuestra pulsera. Espero que les haya gustado mucho. Acá tengo otra combinación, falta ponerle brochecito, pero miren, esta es otra combinación también muy bonita y realmente quedan muy chéveres, este tejido espiga tubular. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en una próxima.